Exportadores, el día de hoy vamos a hacer un tema bastante interesante, cómo se puede planificar la estrategia de exportación. En primer lugar, hay que saber, hay que saber el aspecto externo, cómo se está manejando o cuáles son las tendencias que está teniendo el mercado internacional en estos tiempos. De acuerdo a lo que se ha estado viendo por revistas internacionales, como por ejemplo The Economist, menciona lo siguiente. Uno es que nuestros clientes o consumidores son más exigentes, digamos, buscan productos que son exigentes en el aspecto de característica de producto, buscan, digamos, productos que sean más especializados, y esto ocasiona de que tengamos que ser los productos tienen que ser más diversificados y también los servicios tienen que estar alineados a lo que ellos necesitan. Por ejemplo, el día de hoy estamos viendo temas de cómo se llama, una empresa me decía, yo quiero exportar hacia Corea. ¿Ok? ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué tipo de características? Yo quiero que el operador logístico me lo recoja desde mi local, ¿ok? Desde el local viene a ser a qué puerto tiene que llegar. Entonces, ahí también se le presenta una dificultad. ¿Cuál es? Que el puerto donde está pidiendo dónde llegaba el producto ese cliente no es un puerto que tenga mucho conectividad con el Perú. Entonces, para el operador logístico se le presenta la dificultad de que es, tengo que enviar el producto hasta un puerto comercial o un puerto que tenga, digamos, movimiento de carga con el Perú, es decir, ingreso hasta Busan, ok, y ese puerto tengo que ver la manera de cómo llegar al punto de destino que me está pidiendo mi cliente que viene a ser el exportador. Entonces ahí yo tengo que buscar si hacerlo mediante transbordo o hacer transporte terrestre para llegar al destino final. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el operador logístico? En base a este tipo de servicio, tiene que preguntar, digamos, a su representante en destino qué tipo de características requiere, digamos, para conservación, manipuleo, traslado de la mercancía y que se cumplan con los tiempos que está requiriendo el usuario. Además, tiene que saber a qué precio tendría que ofrecer ese tipo de servicio. Entonces, ahí ese tipo de cosas están viendo cómo es el mercado internacional tienes que tener todo ese conocimiento para brindarle una oferta al cliente. Ahora, este cliente exportador peruano también tiene una pequeña dificultad. ¿Cuál es específicamente? eh, Nos mencionaba que uno de los problemas que él notaba en su exportación era que los operadores no le brindaban información inmediata. ¿Ok? No le brindaban la información inmediata. ¿Por qué? Porque se le presentaban varios inconvenientes al mismo operador de buscar de cómo lograr esa conectividad, en qué tiempos tenía que hacer, qué tipo de condiciones tenía que tener. Entonces, eso ocasionaba de que no le podía entregar información inmediatamente y la empresa está preocupada porque no es que que ya iba una semana y no le da un precio definitivo. Ahora, hay que ver también en este caso otra dificultad que nos mencionaban los exportadores es que yo quiero entrar a dicho mercado, pero tengo que tener los canales digitales, es decir, qué tipo de herramienta me permite tener ese canal digital. Puedo hacerlo mediante Facebook, Instagram, TikTok o digamos, o el Messenger. ¿Cuál es la herramienta adecuada con la que puedo tener o en página web? ¿Cuál de estas me permite tener contacto? ¿Cuál es el contenido que está buscando este cliente? Cuál es la manera o digamos de poder tener el contenido adecuado para que él me pueda tener esa confianza y en qué plazo lo tengo que transmitir, en qué horarios, en qué días es donde tienes mayor frecuencia y que se pueda, digamos, estar muy interactuado con ellos. El punto que ahorita también se nota mucho en los mercados es la confianza y seguridad. Ahorita en tiempos ¿cómo se llama? De Navidad, está viendo, escuchando en la mañana, digamos, los comentarios del aspecto local que ha incrementado, digamos, la desconfianza en el sentido de las compras por Internet. ¿Por qué hay una desconfianza? Porque el exportador o, digamos, el vendedor de producto no es que cumpla con la entrega en los plazos establecidos en la parte contractual, si no lo entrega después de una semana o 2 semanas y el tiempo importante para un regalo de Navidad es que tengas el regalo y se lo puedas entregar en las condiciones adecuadas a tu familiar.
pero si esta persona te lo entrega posteriormente, no vas a tener ese tipo de digamos, de entrega correspondiente a una satisfacción del usuario. La seguridad, digamos que, y el compromiso de poder hacer las cosas correctamente. Entonces, eso que tienes que tener, un tracking, que puedas tener seguimiento. Por ejemplo, yo compré unas zapatillas que necesitaba, digamos, para hacer ejercicio. Ok, en la misma página me sacaron cuándo me lo entregaba, cuál es el precio, el costo del envío. Además, en este caso, quién iba a ser la persona que lo iba a recibir y en qué tipo de forma de pago lo tendrías. Entonces, toda esa información, si tú se la brindas al usuario, simplemente vas a tener esa confianza que es el temor que tienen muchas personas en utilizar estos medios tecnológicos. Ahora, esas tendencias a lo que se observan en el tiempo que viene a ser, si yo estoy haciendo un planeamiento estratégico de exportación, tengo que saber qué tendencias están cambiando en el consumo de esas personas. Uno es que la mayoría de las personas ya no usa, digamos, dinero en efectivo, sino utiliza, ¿cómo se llama? Billeteras digitales. Es como el día de hoy. Yo estaba sin dinero en efectivo, digamos, tenía que irme de un sitio de San Isidro a llegar hasta mi oficina en, ¿cómo se llama? Acá un poquito por Canabé y Moreira, por Misetur. Entonces tenía que trasladarme y no tenía dinero en efectivo. ¿Qué tenía que hacer? Cambiar, hacerme una transferencia de cuenta a cuenta y buscar la cuenta que tenía Yape. Entonces, cuando estaba con eso, lo primero consigo un taxista, que en esa zona donde estaba era muy difícil conseguir un taxi o un ómnibus. Entonces le pregunté al un taxista que pasó esa N a las 500 y le pregunto, ¿tienes Yape? Y me dijo que sí. Entonces ahí ya me alivió porque para conseguir un medio de transporte en ese momento y a esa hora se me hacía complicado, pero el tener billetera digital me permite hacer mayores cosas que antes no tenía. El otro es sin filas, el aspecto que ahorita ya con los temas de la parte logística también está permitiendo algo muy importante que es sin filas, sin aglomeraciones, la reinvención en la casa, es decir, la mayoría de todos hemos buscado un sitio adecuado para, digamos, para hacer nuestros negocios. Yo en mi casa tengo, digamos, un escritorio adecuado, unas sillas que están de acuerdo, digamos, un sillón que me permite, digamos, estar en un buen clima, digamos, de acondicionamiento para hacer mis labores. En este caso, yo imagino que la mayoría que ustedes son empresarios también tienen ese tipo de condiciones. Su majestad del celular, es decir, todas las actividades que ustedes están realizando, se hacen, digamos, por medios tecnológicos, en este caso, utilizando bastante celular para el aspecto de comunicaciones, tener comunicaciones, el aspecto de tener una vía, digamos, directa con tu usuario, ¿ok? Y creo que la mayoría utilizamos eso. Yo, por ejemplo, paro conectado al celular, tanto para recibir mis notificaciones por el WhatsApp, notificaciones por mi email directamente, puedo estar en cualquier sitio y automáticamente contesto mis emails. Ok, también algo que también está notándose de vuelta a la pantalla grande, es decir, que la gente está prefiriendo ir al cine, un nuevo armario, la gente está buscando una especie de ropa que sea lo más ligera posible, ¿cómo se llama? Acondicionado a su forma de ser. Por ejemplo, antes toda la mayoría tenía que ir con zapatos a una reunión. Ahora que está en una reunión de trabajo, la mayoría está usando zapatillas. ¿Por qué? Porque se siente más cómodo para transitar de un sitio a otro. La obsesión a la limpieza también tienes en estos casos. Las teleconferencias son bastante infinitas. Yo casi toda mi agenda electrónica la tengo copada, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Digamos, me doy horarios, digamos, de espacios para también, digamos, establecer una cordial, digamos, invitación con mis usuarios. Se hace camino a la telemedicina. Por ejemplo, en el caso de nosotros, puedes elegir, eh, puedes elegir correctamente, digamos, el trabajo de tener un médico que puede ser presencial o digital. Yo, por ejemplo, ahorita, antes era complicado en salud hacerlo presencial, ¿no? Ahora para pedir una cita tienes que levantarte 5 de la mañana. Un amigo me dice, pero puedes hacerlo, pedir la cita virtual. Ok, entro a la página de salud y encuentro que la cita la puedes conseguir virtual. Y
Antes demoraba un mes para conseguir una cita, ahora yo me he demorado, ya me han sacado cita, esa cosita vía virtual y se demoran, ¿cuánto? 2, 3 días. Eso me pareció fantástico, no tengo que hacer una cola, levantarme 5 de la mañana para hacer esas colas infernales, sino que tranquilamente desde mi, digamos, desde mi casa puedo conseguir ese tipo de acción. ¿Qué más tenemos en este caso? El aspecto también de, se busca, la gente analiza mucho los productos que son sanos y baratos también tienen mucho aspecto de importancia. Dentro de esta parte de planeamiento también hay que buscar cómo está cambiando el aspecto estructuralmente del consumo. Específicamente, la gente está teniendo un cambio del motivo de la compra. Principalmente, ¿cuál es lo que te genera necesidad? Es decir, ya mucha gente antes decía que el cliente era fiel, pero no, con el tiempo esta fidelidad ha ido cambiando. El cliente es más exigente, al ser más exigente, analiza el mercado, analiza también los comentarios de los usuarios y ve cuál es el mejor y si el precio es importante o si no la calidad o si no el servicio de entrega de producto. Entonces, esos tres factores, más también el aspecto de los comentarios a favor, en contra de ese producto, o también la atención, si la atención fue la correcta, también es lo que tomas en cuenta, las promociones. Entonces, todos esos puntos es lo que están analizando nuestros clientes en este tiempo. Tamaño de la compra también es importante, es decir, si voy a comprar pequeñas cantidades o voy a comprar contenedores. Por ejemplo, alguien me preguntó hace unos días que quería embarcar 200 kilos vía aérea, ¿ok? Había cotizado con una empresa de courier y habían determinado que el precio le habían ofrecido a $3,000. Otros se fueron ¿cómo se llama? Exporta Fácil, se ofrecieron a $800. Buscando otros tipos, digamos, de servicios, llegaron hasta $300. Entonces, hay la manera de buscar y también hay que, también algo muy importante, cuáles son los conceptos que te va a cobrar cada operador logístico, también hay eso que tomarlo en cuenta. Hay que ver también que con el tiempo antes la gente estaba acostumbrada a salir todos los días a comprar. Ahora no, ahora analiza y ve cuánto es la cantidad que tienes. Ya no son muchas veces que sale, es decir, establece que a la semana serán 2 veces, en quincena saldrá cuántos, 4 veces, o al mes saldrá cuántos, 7 veces, pero él ya establece que estará haciendo sus compras por mayor o según, digamos, la característica de votación que tenga de consumo de ese producto. Alimentos también, lo que se nota con los mercados en aspecto de planificación, ¿en qué está gastando los clientes? Los clientes mucho trabajan con alimentos que son priorizados, es decir, de consumo directo, específicamente que tengas que son de primera necesidad, que sean durables y con un beneficio de salud. Eso es un poco lo que se nota en las tendencias en este caso de planificación. Si estoy analizando los factores externos de economía de consumo, si el producto es fresco, si es saludable, también es algo importante que tenemos. También buscan la comodidad, el aspecto del mayor tiempo libre, el compartir muchas cosas en su casa. Entonces, los nuevos modelos de negocio en aspecto estratégico que tienes en el mundo, viendo los nuevos modelos, en el nuevo modelo, que preguntando también a muchos amigos de este tipo de sistema, preguntando en el sistema, muchos amigos que trabajan en la parte logística, ellos me decían, Juan Carlos, antes trabajaba de una manera ordenada, ahorita los clientes te, te exigen muchas cosas. Entonces, uno de esos, preguntando cuál es su tipo de punto de vista, viene a ser la libertad, la capacidad de conocer las diferentes opciones que puedo elegir. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ustedes ahora pueden ver por internet, pueden ver por su celular, pueden ver por diferentes redes sociales. Entonces, se te presentan diferentes tipos de opciones para ese elegir correctamente. Yo, por ejemplo, ahora último, con un amigo le pedí que me trajera, ¿cómo se llama? Zapatillas importadas, porque necesitaba para un determinado aspecto.
Y tengamos otro artículo que también que estaba solicitando que eran unos medicamentos que no los consigo acá en Perú. Entonces un amigo me dice, mira, tú ponme por dónde lo encuentras en dicho país y yo te los traigo. ¿Ok? Y eso me permitió, digamos, me mandó también los links por donde puedo encontrar un precio adecuado. Entonces, viendo eso, también vi el precio, vi si había ofertas y promociones. Entonces, como amigo, no es que venga todos los días a Perú, vi que había una promoción por mayor. Entonces, ahí me dio la oportunidad de comprar como minorista o comprar como mayorista. Y también tenía que saber qué tipo de restricciones se me planteaba. Entonces, eso también ustedes lo tienen que analizar en sus modelos logísticos. La accesibilidad, la posibilidad de acceder a cualquier sitio en cualquier momento y en cualquier dispositivo, eso también nosotros tenemos que pensar como exportadores. Tenemos que estar en todos los tipos de canales de comunicación con esos usuarios. Exigencia. La comparación también es continua, exigencia en las tarifas, la calidad de servicio y las prestaciones con las que se brindan. Transparencia, también el conocer los valores de las empresas es analizar qué tipo de valores tienes, qué tipo de políticas empresariales te estás manejando en este tiempo. Si tienes planes como responsabilidad social, apoyo a la comunidad, también lo toma en cuenta en los mercados internacionales como certificaciones de comercio justo, también certificaciones de responsabilidad social. En tu personal tienes personas que tienen discapacidades, también puede ser, o con tantas personas que han sufrido, han estado presos, pero que se están reintegrando a la sociedad. También eso lo valoran mucho las empresas extranjeras. Diversión, en caso la diversión no se queda únicamente en momentos de ocio. También buscan también tener una hora para consumir y trabajar. La rapidez es en la red de las cosas, pasa muy rápidamente, se espera lo mismo en otros ámbitos. La innovación también es algo que se está trabajando con el tiempo, por ejemplo, capacidad de adaptarse a los cambios. Es decir, por ejemplo, en la parte logística, nosotros nos tuvimos que acostumbrar de que el cliente fuera nuestro punto de venta. Con el tiempo, con este tema de la pandemia, ya cambió las cosas, en el cual el operador logístico tenía que entregarle al cliente a tiempo, crear un sistema de tracking, brindar un servicio de distribución de diferentes maneras, en camiones, en ómnibus o en este caso, o mandarlo, que te puedo decir, en motos y ustedes van a darse cuenta que con el tiempo, en el tema de distribución, digamos, que por ejemplo de alimentos, lo que se ha crecido es mucho las motos, también las bicicletas, por un aspecto orgánico. Entonces, miren cómo ha cambiado en 2, 3 años la vida de las personas, la comunicación, la comunicación, la colaboración, tendencia a compartir y colaborar gracias a un ecosistema que esté interconectado, también se está buscando en estos tiempos. Entonces, acá basamos mucho el éxito en la distribución física. ¿Qué factores tienes que tomar en tu aspecto de planeamiento? Cuando yo voy a hacer una distribución, tengo que colocar el producto de mercado internacional cumpliendo los términos que se han negociado entre el vendedor y el comprador. ¿Cuáles son esos factores que van a influir en tu distribución física? Analizando un punto importante son los costos. Todos los exportadores, cuando yo más me reúno con ellos, me dicen cuánto es el costo del flete internacional, cuánto me cobra un agente de aduanas, cuánto me cobra un almacén, cuánto me cobran el embalaje. Esos costos son lo que toma mucho en cuenta el exportador, para desarrollar este tipo de cadena de suministro. Después los tiempos, ¿cuánto se demora en llegar a destino? Si son, digamos, tiempos de almacenamiento, tiempos de distribución, el transporte internacional, ¿cuánto va a ser? Si lo va a hacer aéreo, marítimo, terrestre. Los riesgos que tengo que afrontar, el riesgo de que digamos que pueda ser, tengo mucho tráfico o el aspecto ¿cómo se llama?, de transbordo, como lo que está pasando en el canal de Panamá. En el canal de Panamá ahorita tenemos un problema que está como secándose el canal de Panamá. Eso ocasiona que tengas que el aspecto que de pasar de la zona del Pacífico a la zona Atlántico ya no sea tan rápido. Entonces, ¿qué está empezando? Entonces, ahí te van a tener un sobrecosto porque tienes que cambiar de tipo de unidades, el buscar otro tipo de, digamos, de orientación por dónde ir y no ya no pasar por el canal de Panamá. Entonces, ahí tienes un tipo de económico y se genera un sobrecosto en la operación. Los traslados de las mercancías también es muy importante en los negocios.
¿Qué estrategias, ya hemos visto los factores externos que tenemos, y qué estrategias tenemos que tomar en cuenta en la distribución física internacional? Entonces, entre las estrategias es conocer bien el mercado, hacia dónde vas a ir, si es Europa, Asia, si es Latinoamérica, ¿ok? O también está Estados Unidos. ¿Qué tipo de consumidores son los que tienes en el dicho mercado? ¿Cuál es la competencia con la que vas a enfrentar ahí y qué tipo de características tiene cada uno de tus competencias de ser un perfil competitivo de cada uno de los que van a ser tus, digámoslo, con lo que te vas eh, digamos, enfrentar, otros sparring en este caso. ¿Cuáles son los productos que tienes en este caso en tipo de presentación? El tipo de presentación puede ser de 1 kilo, medio kilo o de 3 kilos, pues darse la situación. O también qué tipo de presentación están haciendo, con abre fácil, con bolsas pequeñas de 1 kilo, o tienes unas bolsas, digamos, de un material bastante resistente. Estrategia de marketing digital también a veces como para llegar a tu meta. ¿Qué tipo de plataforma de pago vas a utilizar? Si vas a ser PayPal, eBay, si vas a usar con tarjeta de crédito, o si no vas a hacer transferencia bancaria, o si no vas a pagar, digamos, ¿cómo se llama? En diferido. ¿Qué estrategia de precios y qué tipo de distribución física entonces vas a trabajar? Las actividades que tenemos que tener en cuenta en la parte de planeamiento estratégico, ¿cuáles son? Entre las actividades tenemos que ver la preparación, el envase y el embalaje, ¿ok? El marcar, el rotular de producto. A veces muchos productos peruanos no son aceptados en el mercado internacional porque el rotulado era en idioma inglés y yo lo mandé en portugués. Digamos, ahí fue un error, digamos, de no saber qué tipo de idiomas puede ingresar a dicho país. Digamos, qué tipo de información tengo que poner en el rotulado. Si tengo que poner el peso, la descripción del producto, el país de origen, se lo estoy mandando a un importador o distribuidor. Ese tipo de información tengo que tenerlo para preparar mi buen rotulado de mi producto. Unitarización, si utilizo pallets, en este caso, pallets o contenedores. ¿Cómo voy a manipular la mercancía? Si voy a hacer estibadores o cuadrilla que le llamamos, o voy a utilizar, digamos, montacarga. Eso también tengo que analizar porque el costo es diferente. Y también el horas hombres es menor en caso de un montacarga. Almacenamiento, ¿qué almacenes y depósitos privados o públicos voy a trabajar? El transporte, ¿qué tipo de modelo de cadena de distribución voy a utilizar? Aéreo, marítimo, terrestre. Eso también tengo que tomarlo en cuenta. Los seguros, qué riesgos tengo que asumir, qué póliza de seguro es la conveniente para mi mercancía, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué documentación voy a necesitar para realizar mi exportación? Facturas, certificados, documentos de pago. ¿Qué gestiones tengo que hacer en exportación? También es algo muy importante que lo tengo que manejar. En la gestión de operaciones bancarias, es decir, con qué banco voy a trabajar, cuál es en este caso el costo, la comisión que me va a cobrar el banco por, digamos, por hacer el giro, o digamos, en este caso, y quién agente corresponsal va a recibir el destino. Gestión de distribución, tengo que ver si incluyo personal operativo o administrativo dentro de la empresa. Dentro de la exportación hay que tener muy en cuenta lo siguiente: la información de la mercancía. Es decir, si yo ya planifiqué, ya vi, digamos, qué actividades son necesarias, qué información me va a requerir el importador en destino. Primero, saber las características del producto, saber cuál es la partida arancelaria de mi producto para exportar, el valor que cuesta ese producto en el mercado internacional, las barreras culturales, políticas y religiosas que tengo que conocer para hacer mi exportación, pesos y volúmenes, marcas y modelos que tengo que trabajar, qué tipo de naturaleza de mercancía voy a hacer, si es frágil, perecible, sobredimensionada o también peligrosa. La estacionalidad del producto también es muy importante. ¿Ok? Dentro de esto, qué tipo de mercancías, es decir, si es mercancía significa que es el producto que se va a comercializar, y qué es carga es la mercancía que se moviliza en el medio de transporte. La diferencia es que carga es cuando ya ingresa o ya está en una unidad de transporte, que puede ser un transporte terrestre, marítimo o aéreo. Esa es la diferencia entre mercancía y carga. Cuando ya ingresa a una unidad de transporte, eso ya es carga considerada. Riesgos que puedo tener, riesgos usuales, es por el tipo de mercancía. Ahí tengo que invertir en qué, en el costo de embalaje.
el modo de cómo se llama el transporte, cuál es el embalaje adecuado, si voy a usar paletas o voy a usar contenedores. El otro punto importante es el itinerario, es la economía sobre el transporte, manipular el almacenaje, es decir, cuántos días son de tránsito, cuántos días en este caso es para distribuir producto en destino, cuántos días voy a tener en este caso para, digamos, almacenarlo o para tener un cuidado suficiente en el país de destino. Y esto también hay que tomar en cuenta, la naturaleza de la carga, si es frágil, perecedera o pesado o tiene valor alto, si es un explosivo, si es carga peligrosa o es sobredimensionada, también hay que tomarlo en cuenta. Eh, los tipos de carga, también hay que analizar si es una carga suelta, carga unitarizada, si es carga granel o también general. Eso también hay que analizar en estos casos. Entonces ya hemos visto toda la parte de los factores externos, internos que tienes que conocer para poder exportar. Y de ahí viene lo que es la exportación definitiva. La exportación en este caso es el tráfico legítimo de los bienes y servicios nacionales de un país pretendido como consumo extranjero. Hay muestras sin valor comercial que si se mandan para qué. Lo que yo quiero es demostrar si el producto está en las condiciones adecuadas para dicho mercado, si ese producto puede ser consumible, si cumple con los requisitos de ingreso. También son cosas importantes que lo toma el usuario. Y también, digamos, si se va a comercializar de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué decidimos exportar? Dentro de esto, porque buscamos mercados, queremos obtener mayores ingresos, queremos colocar, en este caso, grandes volúmenes de esta mercancía, buscar ganar competitividad, ganar experiencia en los mercados extranjeros. Dentro de esto, para tener oportunidades de negocios, hay que saber algo muy importante, los tratados de libre comercio en los mercados internacionales. El Perú tiene como 22 acuerdos internacionales que te permite competir en dichos mercados. ¿Ok? ¿Qué no se puede exportar? En este caso, patrimonio cultural, animales en peligro de extinción, otros que estén en la lista de productos prohibidos. ¿Ok? Hay también mercancías que son restringidas, como las réplicas, patrimonio cultural o flora y fauna también se presentan. ¿Qué consideraciones tienes antes que exportar? Es decir, si yo voy a planificar mi exportación, hacer mi plan estratégico, tengo que analizar, hacer un estudio de mercado, ver si ese mercado es el atractivo para nosotros, ver la demanda en el exterior, ver sus condiciones del ingreso al extranjero, también es muy importante tenerlo en cuenta. El otro punto importante es las tratativas de la venta al exterior. ¿Qué comunicación vas a usar? ¿En qué idioma? Es decir, inglés, portugués, italiano. ¿Cuál es la cultura que se maneja en ese país? Porque eso hay que tener muy fino y saber orientar ese tipo de información. También manejar mucho la obtención de estándares adecuados de calidad, el embalaje, cómo vas a tener tu conservación de producto. La presentación y acondicionamiento del transporte internacional también es importante. ¿Qué es la exportación definitiva? Es un régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero, tanto nacional como extranjera. Disculpen, nacionales o nacionalizadas. Nacionales son aquellas que han sido producidas en nuestro país y que salen al exterior. Nacionalizadas son productos extranjeros que han ingresado al país, han pagado tributos, que si nacionalizado es pagó tributos y de nuevo sale al exterior. Las exportaciones no está afectada con ningún tributo alguno. En este caso me refiero a que no pague IGB, no paga aranceles en este caso. ¿Qué tipo de exportaciones conocemos? En los trámites está la exportación de carga general, cuando es mayor a $5,000, que haces una declaración aduanera de mercancías. Cuando tú utilizas hacer post, en este caso utilizas declaración exporta fácil. ¿Hasta cuánto puedes exportar? Hasta $7,500. Una declaración simplificada de exportación tiene un valor FOB menores a $5,000. Y en el caso de una simplificada de exportación utilizando, ¿cómo se llama? DHL, FEDES, y otra institución de entrega rápida hasta un valor de $5,000. Las características en este caso, cuando es menor a $5,000, hago una exportación simplificada. Utilizo un formato de creación simplificada de exportación que utilizamos para envíos valores hasta $5,000. Y operador de logístico viene a ser un agente carga o una empresa de entrega rápida. No interviene un agente de aduanas, es decir, que el mismo exportador hace de declarante y también de agente de aduanas. En el caso de una exportación formal, sí necesitas tener agente de aduanas.
y los envíos son desde $5,000. En este caso, y utilizas una declaración de aduanera en este caso. ¿Qué tienes que tener en la fase de exportación? La fase de exportación es numeración de una DAN, pasar los canales de control que viene a ser canal verde o canal rojo en este caso. Canal verde en este caso no pasó ni un control de aduanas. En el canal rojo, digamos, aduana va a inspeccionar la carga de lo que tiene físicamente con lo que has declarado en este caso, legalmente. Levante viene a ser la autorización que te da aduanas que la mercancía ya cumplió con todos los procedimientos aduaneros. Y el embarque es mandar la mercancía al exterior y en el plazo tienes 30 días contados de qué? De la fecha de la numeración de la declaración aduanera de mercancías. La regularización es que como ya la mercancía ya exportó, ya salió del país, yo tengo la obligación de regularizar es presentar los documentos originales a la aduanas. Y en ese caso de presentar los documentos originales a aduanas, ¿cuánto es el plazo? Contado de 30 días de realizado el embarque de la mercancía. ¿Qué documentos necesito para hacer mi declaración ahora de mercancías? Ser un exportador, tener un consignatario, es decir, un comprador en el extranjero, un país de destino, que tengas un Nicoter, digamos, por ley, es decir, FOC, SWORD en este caso, o DDP, un lugar de la mercancía expuesta a disposición de aduanas para que la inspeccione y una aduana de salida en este caso. La exportación definitiva de documentos, tienes que tener la documentación como una declaración, una factura boleta, un documento de transporte, un documento de control. En este caso me refiero a un control sanitario o un control de SUCAME, que viene a ser cuando son armas, o un documento, una certificación de calidad, que también te lo pueden exigir, o otro que te exija la ley. También el mandato viene a ser en el cual tú nombras a un representante de una agencia de aduanas para que te ayude a hacer el despacho de exportación. ¿Ok? Y otros que establezca la ley. En el caso de exportación definitiva, también puede ser que te exijan otros documentos adicionales, como un certificado de origen, que es el documento que acredita el origen de la mercancía, que permite al importador acceder a exoneraciones o deducciones arancelarias establecidas de convenios internacionales. ¿Y eso qué te permite? Que los productos ingresen al otro país, digamos, reduciendo el arancel. Póliza de seguro, el ICOTEX elegido, que puede ser un término ICOTEX-SIT, tienes la obligación del vendedor de contratar un seguro de transporte a favor del comprador. Entonces, vemos que hay mayores condiciones que nos establece la ley, ¿ok? Y que eso ya depende de lo que estemos haciendo en esa exportación. Y eso es muy importante. A veces nos olvidamos, muchas empresas, de cumplir con esas operaciones y después están consultando en qué fallé o qué necesito, digamos, para que me puedan aceptar en los mercados internacionales. Por eso es muy importante tenerlo en claro. Entonces ya vemos que necesitamos la póliza de seguro, el certificado fitosanitario, documento que emitió por el Servicio Nacional Agrario y SENASA en algunos casos. También tenemos algo que es el BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, en que nos van a dar permisos de mercancías prohibidas que no está permitido su embarque por mandato de ley. Entonces, si ven que tu partida está prohibida, no va a salir del país. Una mercancía restringida, necesitas contar con una autorización, con una certificación, una licencia de un sector competente, como dije, esa su cambio produce. Ahora, dentro del mandato es un acto por el cual, como te decía, en el que el consignante, que viene a ser el exportador, digamos, necesita tener un agente de aduanas. En este caso, la autorización es que antes se endosaba el documento. Ahora se hace vía sistema, es decir, por sistema, el exportador e importador nombra a su agente de aduanas y ese agente de aduanas, el mismo exportador, pone en el sistema quién va a hacer la operación. ¿Ok? Y eso se hace electrónicamente. Eso permite que lo valide la aduanas y que él tenga una marca la declaración diciendo qué agente de aduanas es el que se va a encargar de la operación. Ahora, acá lo importante, ¿cuál es? Que esto se estableció porque a veces el exportador decía, no, yo nunca nombré a este agente de aduanas. Entonces, para tener claridad, si tú pusiste un código y ese código es el tuyo, de tu clave sol, ya tú sabes que el único que maneja ese código eres tú para poder hacer ese tipo de requisito de darle la operación de despacho. Ahora tú puedes hacerlo por solo despacho o por, digamos, anual.
Los requisitos del mandato electrónico es que el dueño o consignatario contar con un registro de contribuyente, es decir, el BUC que esté activo y habido. El agente de aduanas, también en este caso, es que esté autorizado para operar en esa circunscripción de aduanas, es decir, que le obligan que ese agente de aduanas esté en Tumbes, en Lima o esté, digamos, en Arequipa. Si no tiene eso, no se le puede dar la autorización. La importación definitiva se ha visto que se está digitalizando. ¿Ok? Permite transparentar los procesos de salida y los actos relacionados con las mercancías en aduana. ¿Tienes que tener una factura electrónica? Sí, en este caso. ¿Ok? Tienes que tener una factura electrónica por formatos electrónicos. Hay que tener una información anticipada de los dispositivos móviles con los que vas a trabajar. Se promueve el embarque directo, que es desde tu local exportador, pero eso tienes que tener, digamos, autorizaciones bien claras, digamos, por aduanas, un nuevo modelo de control, el mandato electrónico, lo que te mencionaba. Las notificaciones electrónicas van a llegar a tu clave SOL, digamos, de lo que tienes en tu email con SUNAT, y también la nueva regulación mediante los sistemas OEA. ¿Cuáles son los TIC que hay que tener manejados en la exportación digital? Hay que tener que el exportador debe tener RUC que esté activo y habido, que las mercancías restringidas deben tener un documento autorizante. El mandato, el poder especial electrónico que nos pide para nombrar a nuestro agente de aduanas. El embarque tiene que ser 30 días contados de qué? De la fecha de numeración de la declaración de aduanas. La movilización se hace 30 días contados de qué? De la fecha de embarque. Los canales de control que tiene aduanas es verde y rojo en este caso. Entonces ya sabemos qué tipo de canales son. Canal rojo es que la mercancía está sujeta a reconocimiento físico. ¿Qué significa esto? Que aduanas va a verificar la mercancía en físico, es decir, va a abrir el contenido, va a clasificarlo, va a ver si todo está en regla en base a los documentos que tú presentes. En caso de verde, se otorga relevante la mercancía inmediatamente porque aduanas no va a pasar control. El reconocimiento físico, ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer aduanas? Consiste en verificar la naturaleza, el valor, el peso, medida de la mercancía en base a la clasificación arancelaria correcta que se ha identificado. La atención del reconocimiento físico se realiza las 24 horas del día. Se efectúa en presencia del exportador, despachador o representante del almacén. Un funcionario aduanero, especialista oficial, selecciona aleatoriamente las mercancías que van a ser reconocidas. El acto, en este caso, primero se reserva la carga. Segundo, hay que brindar el canal de control en la recepción de la mercancía. Se recibe la mercancía por el almacén y ahí te va a salir el canal de control, si es verde o rojo. ¿Ok? Se autoriza, si ya pasó los canales de control, se autoriza, digamos, que esté en la relación de la mercancía embarcada. Se hace un registro en el puerto o aeropuerto, se autoriza el embarque en este caso y se da la salida del vehículo. Ok, acá tienes el mismo modelo que enumeras tu declaración, reserva la carga del transportista, te asigna canal de control, te dan el levante, que es la autorización que hace aduanas diciendo que todo está conforme. La mercancía ingresa al puerto, se embarca y después se es regularizado de acuerdo a si está todo conforme. Entonces el levante viene a ser el depósito, digamos, te autorizan aduanas de que todo está conforme sin ningún problema, es la autorización. Después, ¿qué haces después de eso? Regularizas el despacho. Hay una conclusión automática cuando todo está en regla y puede haber una revisión autorizada de aduanas. ¿Cuándo? Cuando en este caso aduanas note de que algún documento no ha sido adecuadamente escaneado o hay una duda razonable de que eso necesita otra evaluación. Entonces ahí aduanas te va a exigir mayor cantidad de documentación que sea para que sea evaluado por ellos. Ahora, la regularización se realiza dentro del plazo de los 30 días contados de que a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque, en este caso si hay embarques parciales, el plazo para la regularización se computa a partir de que del día siguiente del término del último embarque parcial. En caso de que fueran concentrados de minerales, el plazo de regularización se extiende hasta 7 meses. Para realizar una declaración de exportación se confirma electrónicamente la información de la declaración. Miren toda la importancia que viene a ser esta declaración de exportación. Los plazos que hay que aprender o hay que tenerlo en cuenta son: el embarque se realiza a 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Ahora, el almacén son 2 horas contadas a partir de la recepción de la mercancía de la DAM.
Y por último, la regularización son 30 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque. ¿Qué es lo que ha mejorado en aduanas en este caso? Ahora tiene 100% de las operaciones son digitales en caso de exportación, como el mandato electrónico, como los comprobantes de pagos electrónicos, las rectificaciones electrónicas. Los procesos son más integrados, como en el buce para mercancías restringidas. Se hace un tracking o seguimiento, digamos, de la validación de los precintos de seguridad. Se promueve el embarque directo que impacta en la reducción de los costos. Se escanean los documentos, se utiliza dispositivos móviles, se hace un reconocimiento de atención de las solicitudes que tenemos, se hace un traslado de, digamos, de la carga mediante QR electrónico, se hace una versión más simple porque ya solamente tienes un solo formato de exportación. ¿Existen sanciones de la declaración? Sí, existen sanciones aplicables a las infracciones aduaneras. En este caso, de las vigentes que existen por ley, ¿cuáles son estas sanciones que tenemos en caso de exportación? Declarar en forma incorrecta el valor que se puede dar, destinar mercancía que es prohibida o destinar mercancía restringida si no cuento con la documentación pertinente, no comunicar el aspecto de alguna autorización por el sector competente, no proporcionar o transmitir información que permite identificar antes de llegada o salida del país, en este caso en forma y plazos establecidos legalmente por la Administración Aduanera. No contar con la efectura adecuada para hacer las medidas de seguridad, evites, porque si no tienes la medida de seguridad, puede que esa mercancía se infiltre, se contamine, o pueda, digamos, digamos, o te puedan sembrar, digamos, algún producto que es ilícito. No permitir el acceso a la información en los plazos establecidos a a la Administración Aduanera. Entonces, hay multas que pueden ser por no proporcionar o transmitir declaración aduanera de mercancías de información que no guarde conformidad a los datos proporcionados al operador interviniente. ¿Ok? En este caso, la descripción de mercancías se ocasiona un cambio de partida del sistema monetizado, salvo que resulte aplicable el supuesto infracción. En caso de exportación, la multa es 0.2 la unidad impositiva tributaria. Y esto a quién se lo establecen, a la gente de aduanas. Cuando este caso es antes que aduana se dé cuenta, yo puedo subsanarlo y ahí es 0.10. Acá si aduana se dio cuenta es 0.2 en caso de exportación. Y en el caso que yo me dé cuenta antes que aduanas me sancione, puede ser 0.1 la unidad impositiva tributaria. Ahora, la exportación en los canales de control, ¿es necesario acudir a la oficina de aduanas para realizar las gestiones? No, porque ya el 100% de los trámites aduaneros son digitales. Es decir, ahora el 100% se ha dado a partir del 31 de julio del 2020. Los trámites casi todos están por la mesa de partes virtuales PostSUNAT. Ahora, ¿existen operadores logísticos que nos permiten hacer mejor el trabajo? Sí, en el aprovisionamiento, en el transporte, almacenaje, distribución, ¿ok? Nos permite hacer una buena gestión porque estas personas están capacitadas y conocen, digamos, el aspecto de exportar el producto, recolectar estos productos, el llevarlos hasta el país de destino, el pasar los controles aduaneros, el también pagar los impuestos. Eso ya depende que el operador con el que vas a trabajar conozca los tiempos de entrega, el precio de venta óptimo, si hay una diferenciación de este operador porque conoce el tipo de producto que vas a exportar, su reputación, tienes que preguntar antes si esa persona es conocida en el ambiente y la experiencia en los negocios. Ahora, un operador logístico debe manejar bien el idioma de las partes de los comercios internacionales. ¿Eso va a generarte un valor? Sí, porque conoce la regla de juego. Acá te pongo un ejemplo muy simple que viene a ser, te pongo ahí diferentes tipos de enchufe. Yo, por ejemplo, me fui a un país extranjero, en Brasil, ¿ok? Cuando yo quería enchufar mi computadora no se podía enchufar porque, digamos, el enchufe que yo tenía era plano y los enchufes que usaban en el otro país son redondos. Entonces no había que tener, no tenía esa adaptación. Entonces tenía que buscar un adaptador. Ese adaptador, poniéndose en regla de juego, sería un operador logístico. ¿Existen diferentes tipos de operadores? Sí, podemos empezar de un operador 1PL que viene a ser que solamente te viene un servicio de transporte, 2PL que viene a ser transporte y almacenamiento, 3PL que ya viene a ser transporte, almacenamiento, recursos logísticos y cadena de suministro, 4PL es el que administra la parte logística y 5PL busca el aspecto de supervisión, ejecución o todas las operaciones logísticas en este caso. Tipo de operadores que existe el agente de aduanas. Este operador, en este caso, el operador logístico está encargado de las gestiones aduaneras de ingreso y salida de mercancías.
¿Qué te va a cobrar? La comisión del agente, que es el costo de servicio de asesoramiento de los temas de procedimiento de despacho aduanero, los gastos operativos, el costo de numeración de la DAM, el reconocimiento físico, en este caso por inspeccionarte la carga, el elaborar la declaración aduanera de mercancías también puede ser. En el caso de un agente de carga, ¿qué te puede cobrar? Este señor te puede cobrar el operador de comercio exterior encargado de la consolidación, desconsolidación de la carga y el envío de la mercancía. En el caso puede ser que te cobre el BLFI, que es el costo de emisión del conocimiento de embarque, la transmisión de la información, el envío de teledespacho, la información del conocimiento de embarque y del manifiesto, el HAN y el costo del envío de la documentación. Entonces, miren todos los trabajos que hace este agente de carga, que consolida y desconsolida mercancía. Está lo que viene a ser el agente portuario, que es el que encargado de manipulación de la estiva y la carga del contenedor. En este caso, este señor es el que controla el contenedor, el costo de servicio para verificar la temperatura, humedad, el estado del contenedor. El servicio administrativo del contenedor es la documentación que ampara el contenedor, los gastos administrativos, gastos conexos en referencia al personal administrativo, los gastos de documentación, gastos referidos a la impresión del fotocopiado y documentación pertinente. También tenemos lo que es el depósito temporal. Este es encargado del almacenamiento temporal de la mercancía antes de destinarlo a un régimen aduanero. Antes de destinarlo a un régimen habanero, en este caso que vendría a ser la exportación. ¿Qué te va a cobrar este señor? Va a ser el servicio integral, que se agrupar los costos de recepción, manipuleo, almacenamiento, tracción, despacho de mercancía en este almacén habanero. También te puede cobrar el servicio de cuadrilla, que viene a ser el costo de contratar a estibadores, que son 4 personas que manipulan la mercancía. Hay el mito también en este caso que puede ser media cuadrilla, que son 2 personas, es el chofer y el ayudante, el cibador. Precinto también está el costo de la obtención de una especie de candado, que es para cerrar el contenedor, que ese es el precinto. Servicio de modificación del contenedor para foro, que es el costo por manipular o el contenedor de una zona de reconocimiento físico. También tenemos la línea naviera, que es el operador encargado del transporte principal de la mercancía. Tenemos tarifa básica del flete marítimo, que es el costo de servicio por movilizar la mercancía del puerto de origen a un puerto de destino. Cargos de característica de carga, exceso de peso, exceso de largo, mercancías peligrosas como el IMO. Cargos portuarios, práctico, pilotaje o atraque o desatraque. ¿Qué costos pueden también aparecer en una línea naviera regular? El CAF, que es el costo de, ¿cómo se llama? Por tipo de cambio. El BAF, que es el gasto por, ¿cómo se llama? Por combustible, también puede aparecer. ¿Qué más tenemos en este caso? Dentro de esto tenemos el operador logístico, también tiene que hacer un planeamiento estratégico que ahí te lo he puesto, que es primero, tiene que hablar con el cliente para decir qué documentos son los que va a trabajar, la factura comercial, el packing list, el certificado de origen. Después van con esa documentación, van a hacer elaborar, van a darte el mandato electrónico a la gente de aduanas, van a numerar la declaración. Esta mercancía se moviliza y llega un ingreso de depósito temporal para que con la guía de emisión pertinente se presenta a aduanas para que pase el canal de control. Si es rojo, va a ser inspeccionado. Si en este caso la inspección es correcta, se hace levante, se embarca la mercancía y llega al mercado internacional. ¿Qué tipo de combinaciones tengo que hacer en la parte de exportación, que es importante en la parte operativa? Ok, tengo que establecer quién es el exportador, en ese caso, quién va a ser mi cliente, cuál es la forma de pago que voy a tener, qué Incoterm voy a negociar, mi número de factura, mi fecha de emisión de mi factura también hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de control tengo que hacer? Mi fecha de entrega acordada con el cliente. El destino y descripción de la bota. La fecha de producto listo para despacho, la selección del medio de transporte, la selección del distribuidor antes de despacho también hay que tomarla en cuenta. La fase de trámites que tengo que hacer es reservar el espacio del medio de transporte, los documentos que voy a trabajar, la factura, el booking, la lista de embarque. También hay que ver el envío de la documentación de despacho del operador logístico, la elaboración de la declaración aduanera de mercancía, contar con el certificado de origen, el certificado de SENASA o el certificado de calidad, ingresar la mercancía a un depósito temporal o en el local del exportador, hacer el reconocimiento físico de la mercancía y acciones pertinentes que se vayan a realizar, embarcar la mercancía y realizar el despacho. La fase 3 sería enviar los documentos al distribuidor, hacer seguimiento de la travesía en el embarque,
saber cuándo está descargando la mercancía, cuándo es recogida por el cliente en el puesto de transporte. También hay que tomar en cuenta, confirmar que todo está correcto, tomar fotos y ver si las fotos corresponden a que el producto llegó en buenas condiciones. Eso es básico que hay que trabajarlo. ¿Ok? Y con eso termino mi exposición referente a este tema tan importante que es el planeamiento estratégico. Miren, hemos visto tendencias, hemos visto, digamos, el trabajo que tiene que hacer cada operador logístico. También hemos analizado, digamos, qué actividades son importantes que la tengamos en cuenta en la exportación. Además, cómo tenemos que coordinar. Entonces, espero que con esta exposición hayan tenido en cuenta cómo planificar adecuadamente su exportación a los mercados internacionales. Raiza, ¿tendrás alguna duda, alguna consulta referente para dar por concluido la exposición? Gracias, Juan Carlos, por la ponencia de hoy. No sé si alguno de los de la sala tienen alguna consulta para que puedan realizarlo por el chat o activar su micrófono. Parece que no hay consultas, Juan Ok, Carlos. ok, Raiza, ha sido un gusto haber trabajado este año contigo. Espero que el próximo año nos podamos ver Disculpe, yo tengo una igualmente. consulta. Estaba escribiendo, pero creo que ya no me dé tiempo. Año. ¿Podría Sí, hacer una adelante. consulta, por favor? Sí, claro, Hola, Karina. Sí, en caso si deseo exportar café tostado, indicaba de que si no superaba más de los 5.000 dólares, podría hacerlo por ser post. En este caso, tengo que pasar todo el procedimiento que ha indicado de la declaración, la factura y todo eso, o Sí, para este tipo de caso en el hay... caso, en caso de ser post, en caso de exporta fácil, usted llena la misma declaración de exportación, no la hace con la gente de aduanas, ustedes mismos lo hacen. Entra a la página web de SUNAT, ok, entra a la página web de SUNAT, hay una opción que se llama exporta fácil, y ahí usted llena la data y usted la numera, usted le manda la información a SUNAT, y en este caso directamente usted deja el papel, en este caso lo deja el papel ¿cómo se llama? En Cepos, y de ahí, digamos, le van a pedir como 4 juegos de fotocopia de lo que usted ha hecho esa declaración de exportación en Exportafácil. Perfecto, gracias. Okay. Había otra pregunta. ¿Alguien había activado su micro? no, la pregunta era casi similar al que me antecedió, porque había una serie de procedimientos y participación de varias entidades, varios operadores. Si uno por primera vez tiene una experiencia de exportación, tendría que asumir todos esos costos y al final, tal vez en una primera etapa no sea rentable, ¿no? Por eso decía, quería preguntar si había otro atajo, ¿no? Esa era la pregunta. Bueno, en toda experiencia hay ciclos de producto, hay una etapa que es de aprendizaje. Si tú vas a entrar a un mercado, no vas a ir ganando, simplemente vas a ir viendo cómo se hacen los procedimientos. Por eso normalmente todos los exportadores que empiezan con pequeñas cantidades para, digamos, primero ver si el producto es accesible, si el producto le gusta al cliente, ¿ok? Y también conocer si las restricciones las puedes manejar. Eso también hay que tomar en cuenta. Como te había explicado, te he puesto todos los requisitos que tienes que tomar en cuenta cuando tengas que entrar a un mercado internacional. Ujú. Y Sandro también tiene una pregunta. Está levantando la mano. Sí, dime. Sí, buenas tardes. Gracias por la exposición. Este, esta exposición va a estar disponible en la web porque yo estoy haciendo una investigación acerca de lo que es el tema de la exportación netamente por vía aérea, ¿no? Entonces, esta exposición me valdría mucho para lo que yo estoy investigando. Gracias.
Ah, Sandra, en este caso sí, estoy compartiendo el link de asistencia por el chat y ahí registran sus correos para que yo les haga llegar la grabación y la presentación de hoy. Ahí está el link, si es que algunos no han completado aún su asistencia. Hola, una consulta. Quería, ¿se puede? Sí, adelante. No, solamente quería saber si existen en estas primeras experiencias alguna estadística de aquellos pequeños emprendedores o pequeñas empresas que han emprendido este camino de la exportación. ¿Cuántos han fracasado? ¿Cuántos están logrando exitosamente su cometido? ¿Hay algún pequeño estudio o estadística hasta el momento? Esa pregunta no te la puedo responder porque yo no soy encargado de esa área. Ok, Listo, Juan Carlos, me parece que eso sería todas las preguntas que tienen de acuerdo al tema de hoy. Muchas gracias por la ponencia de hoy y por las capacitaciones durante el año que hemos tenido a tu cargo. ya, listo. Buenas, gracias, Raiza. Ya con esto hemos terminado el presente año. Ha sido 12 exposiciones que hemos tenido desde enero. Espero que el próximo año también podamos trabajar un aspecto colaborativo. Saludos, cuídate. Igual, Juan Carlos, gracias.